La L es un proyecto, pero un proyecto que se encaja en otros. Es un cruce de caminos entre distintas acciones, propuestas, deseos, y vamos haciendo otras cosas. Distintas personas nos fuimos encontrando haciendo cosas. ¿Qué cosas? Siempre nos interesó el papel del lenguaje en el desarrollo de la identidad de los alumnos, de los chicos, de las chicas. Nos interesó ver el papel fuerte que tiene el lenguaje. Poder ser reconocido como lector, como escritor por parte de los profesores, por parte de los padres y demás, es una situación que nos lleva a, digamos, a preocuparnos. ¿Por qué? Porque muchas veces no está garantizado. Entonces, muchos proyectos fueron dando origen hasta que un día surgió la L como institución. No nace como un proyecto, una propuesta, vamos a hacer un proyecto asociativo. No, surge porque estamos haciendo muchas cosas, porque estamos ilusionándonos con muchas cosas y un día queda la L como un proyecto nuevo. ¿Qué es hoy la L? Compartir experiencias del aula, experiencias de lectura, experiencias de escritura. Que están haciendo cosas muy interesantes y que además aportan calidad a sistemas educativos que están un poco en entredicho. Comunidad de estudio. Y creo que es uno de los referentes que tenemos de avance en estos temas en el área. Es un aprendizaje en comunidad. Aprendizaje compartido. Algo que me lleva de lo profesional al corazón. Un lugar donde uno puede venir a contar lo que hace y puede venir a aprender a partir de lo que hacen otros. Es un referente donde encuentro gente que sabe de verdad de qué va esto del enfoque comunicativo. Estamos hablando de comunidad, de crecer juntos. La propuesta que hemos hecho esta tarde se llamaba Leer la vida, la escritura, a través de arte contemporáneo en contextos escolares. Básicamente la iniciativa, la propuesta es contextualizar la cultura letrada y la cultura visual en base al juego y todo lo que tiene que ver con la construcción de significados a partir de las relaciones que se establecen, en este caso en la propuesta que hace el arte contemporáneo. Quiere decir que se simbolizan los objetos, se generan espacios texto, el cuerpo como soporte para la escritura, pero sobre todo nos interesa que esa cultura letrada vaya apareciendo de una forma holística, de una forma integrada, y que los niños, las niñas en los contextos escolares aprendan a leer y a escribir pues, como una manera integrada con su realidad, como una forma de entenderse en la vida. Pues lo que yo traté de explicar en la mesa es qué momentos podemos tener todos, familias, profes, alumnos, para estar alerta a los diferentes momentos que se pueden producir en el aula de lectoescritura. Un poco cómo vamos enganchando a las familias, el marco teórico que en realidad sí que les damos para que vayan viendo dónde se sostiene nuestra práctica, cómo vamos enganchando a los alumnos para que las prácticas de lectura y escritura sean sociales y cuál es nuestra responsabilidad como maestros, que debemos saber, en qué entornos debemos movernos para llevar a cabo esa práctica de la mejor manera posible. Trabajamos en un primer momento todo lo relacionado con la comprensión lectora y con la escritura. Cómo se relaciona la lectura con la escritura, cómo la lectura, los modos de leer y los aprendizajes lingüísticos van a influir en la comprensión y también en la producción de textos. Fundamentalmente enfocados en la lengua y en el nivel medio, hemos participado en un taller sobre las habilidades de reformulación que consideramos tan necesarias para las tareas de estudio, tanto en el nivel primario, en el nivel medio, como aún en la universidad. Y después compartí como un relato de experiencia un trabajo con chicos de sectores desfavorecidos que sienten la escuela como un lugar ajeno y a los que tratamos de hacer justamente un sitio en el que se pueda aprender, en el que se pueda hablar, en el que se pueda opinar, en el que la palabra de cada uno de ellos tenga tanto valor como la palabra nuestra.
Bueno, el taller ha consistido en llevar al aula de forma práctica la unión de la lectura y escritura, a través además de una reflexión teórica, pero trasladar la importancia que tiene relacionar la lectura con la escritura y cómo ayuda al alumnado a trasladarse a la vida con esas palabras. Con el título de El cuento en educación infantil he planteado un taller con dos grandes objetivos. Primero, demostrar la importancia del cuento popular, no solamente como un valor cultural en sí, sino también como un objeto artístico al que hay que respetar y sobre todo asegurar su pervivencia. Para eso también es necesario distinguir lo que es un cuento popular tradicional folclórico de lo que son los cuentos famosos, populares o más conocidos entre el gran público. Ese sería el objetivo que he tratado de llevar a cabo en la primera parte del taller, mientras que en la segunda parte lo que he tratado ha sido de esbozar, de apuntar algunos de los medios o pasos necesarios para la preparación de una narración en el aula de educación infantil. Y para ello hemos utilizado distintos textos, desde los más sencillos con estructuras repetitivas a un cuento literario de autor con los procedimientos para asegurar una memorización y que permita su narración oral con fidelidad al texto, como es evidentemente exigible. El planteamiento ha sido el de partir del concepto de la alfabetización como un conjunto de destrezas, conocimientos, habilidades, estrategias necesarias para intervenir en las distintas prácticas sociales mediante el lenguaje. Claro, si aplicamos esta idea al conjunto de las prácticas de lectura y de escritura, el concepto de género es muy importante, puesto que el concepto de género nos permite describir estas prácticas tanto desde el punto de vista comunicativo, discursivo, como desde el punto de vista formal, es decir, cómo son los discursos, cómo son los enunciados, cómo son los textos que producimos. Si esto lo trasplantamos a Internet, entonces nos tenemos que preguntar cómo son las nuevas formas de comunicación, cómo son los nuevos géneros discursivos. Y todas estas preguntas son relevantes para poder guiar a nuestros alumnos en su aprendizaje. Es decir, cuando llevamos los blogs al aula, cuando llevamos los wikis, cuando usamos Twitter como medio de comunicación en el aula, entonces tenemos que tener un conocimiento de cómo funcionan estos medios. Tenemos que tener un conocimiento como profesores. Los alumnos tienen espontáneamente este conocimiento. Ellos de Internet saben muchas cosas, pero no necesariamente estas, no necesariamente las formas de comunicación social. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que ir guiando en su uso. Una de las conclusiones de mi exposición es que saber leer y saber escribir en la red no es un añadido, digamos, las TIC no son herramientas, sino que forman parte de los objetivos de aprendizaje, forman parte de los objetivos del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Nosotros hemos hablado en la conferencia un poco sobre esta nueva época de cambio de paradigma educativo que tanto se comenta y tanto se menciona, sobre todo partiendo de la realidad de que estamos viviendo una cierta esquizofrenia cultural, es decir, en las aulas se está viviendo todavía se está transmitiendo conocimiento a través de una cultura impresa, cuando fuera del aula se está conviviendo con una cultura más bien digital, ¿no? Una cultura más visual, más auditiva, más multimedia, digamos, o multimedios. Y entonces, pues en esa línea, el enfoque pretendía dar pistas, ideas sobre cómo la alfabetización tiene que ser también de otra manera. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que si estamos hablando de inteligencias múltiples y parece que hay bastante unanimidad en el hecho de que existen todas estas inteligencias, parece bastante lógico que nos dediquemos también a alfabetizar de alguna manera distinta
pensando en que hay otras alfabetizaciones posibles. Y en ese sentido pues también hemos comentado la alfabetización digital, que la alfabetización digital tiene también varias facetas, pues desde lo que sería la puramente audiovisual, de lo que sería la multimedia o lo que sería la hipertextual, y una que sería un poco que englobaría todas las demás, ¿no? Que sería la multimedios, en la que se integran todos los medios con los que tenemos relación habitualmente en el día a día, ¿no? Si hemos de educar para las competencias básicas, de alguna manera tenemos que ser competentes, ¿no? Y bueno, pues finalmente también pues hemos querido hacer un canto a la esperanza en el sentido de que todo esto que parece muy complejo en realidad no son gigantes, ¿no? No son gigantes sino que son molinos, y que tenemos que tomarlos como tales y ir poco a poco, a fuego lento, haciendo asunción y utilizándolos para mejorar nuestra práctica educativa. Bueno, pues lo que he presentado es un proyecto audiovisual que llevé a cabo con mis alumnos de cuarto de la ESO el curso pasado y que consistía en hacer cortometrajes de las leyendas de Bécquer con un proceso previo de escritura de la sinopsis, el tratamiento, la escaleta, el guión técnico, el guión literario, etc. Pues hemos presentado una experiencia basada en un PBL, en un proyecto, en un aprendizaje basado en proyectos, a través del cual los alumnos de segundo de la ESO del Colegio del Valle crean contenido multimedia en forma de vídeos, en forma de pequeños micrositios, cuentas de Twitter, indagación, investigación, a través de lo cual han conseguido un aprendizaje mucho más significativo, mucho más constructivo, y en el que ellos se sienten en todo momento protagonistas, tanto por lo que implica para ellos todo el proceso como por el producto final que exhiben ante sus compañeros. En la evaluación final ellos consideran que es una metodología mucho más acertada para evaluar un proceso lector que no un examen por escrito del cual están cansados y que son conocedores que no aportan nada a su formación, más que a cumplimentar un formulario. Leer y escribir hoy, o el placer de sentir la emoción 2.0. Tenemos un reto, tenemos la gestión de la incertidumbre, tenemos un gran regalo, la palabra en nuevo formato. Pero para empoderarnos o para repetir el esquema cultural que ya teníamos. Ese ha sido el tema central de la ponencia Leer y escribir hoy con la emoción 2.0. En esta conferencia, por supuesto, yo jugaba con un papel bastante ganador, porque evidentemente estaba en el comité organizador y estaba de alguna forma diseñando la conferencia en el contexto de una necesidad que abarcaba a todas las jornadas. Por eso, leer y escribir en comunidad nos llevaba a la posibilidad de las comunidades de estudio. De alguna manera, la posibilidad de que los chicos sean estudiantes la tenemos muy garantizada a través de las prácticas de lectura y escritura. A la medida que las prácticas de lectura y escritura permitan, digamos, el acceso al conocimiento, estamos democratizando la escolaridad, estamos democratizando el saber, estamos posibilitando que los chicos hagan su propio recorrido. Entonces, la posibilidad de la comunidad de estudio, de que el aula funcione como una comunidad de estudio, a veces está centrada en cuestiones, digamos, muy técnicas. Entonces, en la conferencia lo que quise es abordar el proceso diario, la acción cotidiana, las trabas y las posibilidades, los desafíos que permiten que un aula realmente funcione como una comunidad de estudio, que realmente entre unos y otros vamos comprendiendo determinados aspectos del saber, estamos intercambiando lo que sabemos, no hay una posibilidad de aprender si no se cambia. Con lo cual, la conferencia se centró en todo lo que es el gran desafío, que significa partir de una didáctica o de una forma de trabajar centrada en la idea de que todos somos iguales, a la idea de una práctica centrada en somos distintos y en esa cosa distinta podemos aprender. He traído para exponer
una pequeña experiencia que estoy realizando con mi grupo actual, lo cogí con 3 años, ya tienen 5, sobre cómo se aprende a dar una conferencia. Lo que sobre todo quería mostrar es cómo desde que los niños empiezan a llevar las primeras informaciones al aula, en que ellos muestran simplemente lo que saben y bueno, lo dicen solos, vamos tejiendo pequeñas comunidades en que los unos aprendemos de los otros, las informaciones se van construyendo en equipo y eso que vamos aprendiendo juntos sirve sobre todo para que otros aprendan de lo que nosotros hemos construido. Entonces, bueno, se cuenta un poco cómo al principio los soportes que elaboramos simplemente son informaciones justapuestas, hasta que aprendemos a ponernos de acuerdo sobre qué queremos decir, qué dice cada uno, en qué orden se actúa, y todas esas mejoras los niños lo van incorporando a través de vídeos. Yo los grabo, ellos se ven y todos juntos van realizando pequeñas aportaciones sobre cómo mejorar esa práctica para que nos enriquezca a todos. Finalmente, bueno, pues tengo que decir que desde los primeros grupos de 3 años, en que cada uno contaba lo suyo y apenas lo contaba, ahora que ya acabamos de empezar el curso en 5 años, son capaces de ponerse de acuerdo como equipo, contarle a otros lo que quieren contarle, y son auténticas conferencias ordenadas, con presentaciones, cierres, pequeñas exposiciones de libros intermedios, y bueno, al final incluso hacen preguntas a los asistentes sobre qué han comprendido y qué no, y están dispuestos a incluso abordar otros temas que no estuvieran presentes en el documento texto que les sirve a ellos para exponer. Ahora mismo tenemos escrito una pequeña reflexión, un texto, digamos, prescriptivo sobre cómo se da una conferencia, que siempre es provisional, porque espero que de aquí a final de curso el texto se mejore con otras nuevas aportaciones. Hemos hecho hincapié en estas jornadas específicamente en el tema de la reformulación, es decir, poder decir con otras palabras lo que dice el texto fuente, poder decir con una auténtica palabra propia, sin desviarnos del sentido del texto, lo que el texto dice. Y en esto influye mucho lo de leer para aprender. El esfuerzo cognitivo que tenemos que hacer en una situación de estudio para aprender. Y bueno, en realidad lo que hemos mostrado en estas jornadas de AL son cómo trabajamos nosotros estas estrategias de lectura y escritura en primaria, en el último curso de primaria y en educación secundaria. Ese en definitiva es nuestro trabajo, el trabajo específicamente con textos explicativos, textos de estudio, textos académicos. He traído hoy una experiencia de un proyecto en quinto de primaria que desarrollé durante 2 trimestres del curso 2012-2013 sobre los ecosistemas terrestres del Morrazo, focalizado en los animales, y he intentado desarrollar la competencia básica de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Para ello, en vista de la dispersión de mis alumnos en este aspecto, he buscado estrategias didácticas como que tuviesen claro los objetivos a conseguir en nuestro proyecto, que tuviesen una visión global del mismo, que en la selección de la información pues se fijaran en el guión y en las preguntas que tenían que responder, y buscamos estrategias para modelos de análisis para esa selección. Y por último, en la comunicación de esa información y en la síntesis, pues utilizamos esquemas de ideas, a partir de los cuales elaboramos la presentación y llevamos a cabo la comunicación a los otros compañeros, a las familias y a todo el resto de la comunidad educativa. He hablado de la asamblea como espacio para construir comunidad en una clase, en un grupo de alumnos de primer ciclo de primaria, y he abordado 4 ámbitos en los que desarrollamos las actividades que tienen que ver con la pertenencia al grupo y la expresión de vivencias, con la organización de los espacios de la clase y del horario, de lo que hacemos, de las actividades, y también de la resolución de conflictos y de las decisiones grupales, ¿no? Y en relación a esos ámbitos he ido analizando qué cosas aprenden en cada uno de ellos que tienen relación con construir el aula como una comunidad de estudio. He venido a contar en esta ponencia
es el trabajo de discusión sobre relatos literarios, especialmente sobre álbumes ilustrados, que es uno de los focos donde siempre prestamos atención en nuestras investigaciones, ya sean del papel de la literatura para la acogida de alumnos inmigrantes, ya sea para ver la introducción de literatura digital en las bibliotecas de aula, ya sea para ver las reglas que da de sí el análisis de las reglas de juego de los álbumes metaficcionales para el aprendizaje formal de reglas literarias. O sea, en distintas investigaciones siempre intentamos que uno de los focos sea realmente el que los niños discuten, intentan interpretar, intentan saber qué es lo que pasa en esas historias. Y esa discusión que nosotros simplemente conducimos, pues las grabamos, las transcribimos, las analizamos y vemos qué tipos de respuestas se propician, qué estrategias de comprensión tiene, y eso también lo derivamos a ver la mejor manera de intervenir para que ellos vayan construyendo significados cada vez más potentes y que su aprendizaje pues sea cada vez más avance más rápidamente. Una nueva edición de las Jornadas Iberoamericanas de la ELE que han convocado a muchos profesionales preocupados por mejorar sus prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura, por tanto preocupados por hacer más capaces a sus alumnos y de esa forma ayudarles a forjar una identidad lectora y escritora que les acompañe a lo largo de toda su vida. Y aquí finaliza este encuentro de las cuartas jornadas, donde hemos estado compartiendo en comunidad ponencias, experiencias con los amigos y las amigas de AELE, buscando respuestas y sobre todo encontrando muchas preguntas. ¿Qué es leer y escribir? Enriquecernos. Forma parte de la vida. Disfrutar. Básico. Llegar al conocimiento para llegar al aprendizaje. Todo. No es simplemente leer para disfrutar, es leer para hacer muchas cosas. Para mí es parte de la vida. Compartir conocimiento. Reinventar el mundo. Transformarme. Es crearse. Libertad. Soñar. Que me conecta con un mundo. Y nos dice tanto, el sustento de todo. Si no lees, no vives. Todas estas palabras, todas, tantas. Todas estas y muchas más. Uf, ¿por qué tantas? Porque se celebran cumpleaños. Es verdad, la ELE cumple 10 años. ¡Felicidades a ELE!